lo de la propiedad, a lo de la propiedad en Locke y Kant, que me parece que es otro de los elementos como fundamentales para irle dando forma a la estructura de Estado de Derecho. Pero falta un poquito eh, poner un poquito sobre lo que leyeron en la metafísica de las costumbres. Me falta, voy a agregar una lámina aquí. Me falta que digamos unas poquitas cosas sobre la división de poderes porque y lo que significa en cómo lo construye Kant en la metafísica de las costumbres, cómo lo construye Locke en el segundo tratado y como, bueno, como qué papel juega. Entonces, la cuestión de la división o distribución del poder, vamos a poner acá Kant y acá a Locke. La construcción que hace Kant es mucho más similar a la que conocemos como en teoría constitucional o teoría del Estado contemporánea. Hay tres poderes, un ejecutivo, o lo que podríamos llamar ejecutivo, legislativo y judicial, y cada uno tiene funciones más o menos similares a las que hoy a las que hoy le atribuiríamos. En el caso de Locke, tenemos legislativo, ejecutivo, y un poder, pues que no ha pasado mucho a la historia, federativo. El poder federativo es algo así como las funciones que hoy le atribuimos al poder ejecutivo para sus relaciones, como para las relaciones con otros estados. O sea, el poder federativo en el caso de Locke, de lo que se estaría encargando es de declarar la guerra, de firmar la paz, de las relaciones de comercio con otros estados, de idas bueno, de migración o de visita a los otros estados, en general como relaciones internacionales, eh, sería lo que está en el poder federativo. Y el poder judicial, pues que no está claramente delineado en Locke, estaría incluido dentro del poder ejecutivo, es decir, para Locke no hay una diferencia, o por lo menos no traza él una diferencia como muy clara entre lo que significa como la aplicación de la ley desde el Poder Ejecutivo y lo que implicaría lo que implicarían los juicios, las sentencias, tal, ¿no? O sea, para él ejecutivo y judicial son algo que está técnicamente incluido uno en el otro. Kant sí lo divide mucho más a nuestra forma, legislativo, pues. Ay, disculpa, Octavio, perdón, me comentan en el chat que no pueden ver la diapositiva que estás escribiendo. Ah, Es la claro, anterior. porque no le he Ajá, puesto. ajá, Gracias. ya, no, 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 a quien nos dijo. Como Gracias. que tengo la fantasía de que si lo cambio acá en la pizarra se cambia en lo que ustedes ven, pero no es así. Muchas gracias, Fer. Eh, bueno, entonces tenemos acá en Kant es igual, ¿no? A lo que nosotros pensamos, legislativo, ejecutivo y judicial. Y Kant es mucho más preciso o sea, da un desarrollo como mucho más puntual sobre lo que significa cada uno de lo que da Locke. Quiero detenerme tantito en eso.
Kant piensa que eh, que esta división del poder no debe confundirnos y hacernos pensar que el Estado ha perdido su autonomía. El Estado es soberano y su voluntad es universal, piensa Kant. Ya saben esta cosa de que el Estado tiene voluntad, que creo que es difícil, pero que el Estado tiene voluntad y que el principio soberano está como distribuido en tres tipos de accionar el poder o tres tipos de formas de entender el poder. En el caso del poder legislativo, lo que le toca, obviamente, es hacer las leyes, pero en el fondo del hacer las leyes, lo que le importa a Kant subrayar es que lo que hay que hace racional al Estado es deliberación y consenso. Es decir, el poder legislativo no puede asumirse desde la perspectiva de Kant, que es una perspectiva, lo digo de una vez, una perspectiva de tipo republicana, mientras la de Locke es una perspectiva de tipo liberal. Para Kant, el poder legislativo no puede ser simplemente un poder que pues se junta y dicta leyes como por el simple hecho de tener el poder o por el simple hecho de estar ahí, sino que el legislativo, dentro del poder legislativo hay una obligación política y una obligación jurídica de deliberar y consensuar. En la medida en la que no haya deliberación y consenso, las leyes entonces son mera expresión del poder de un grupo particular que en ese momento domina el Parlamento y eh, para Kant lo que se estaría perdiendo es precisamente la racionalidad del Estado. El Poder Ejecutivo, igual que para nosotros, a lo que se dedica o su función es la de gobernar. Y en el gobernar reside la posibilidad de coacción, que es un elemento absolutamente indispensable y también racional del derecho. Porque si el derecho, o sea, si el Estado no tiene la posibilidad de coaccionar a través de, en este caso, el gobierno, pues entonces los derechos, como muchos de ustedes habrán oído esta expresión, los derechos son de papel. Habermas reafirma esto en este texto famosísimo de él, que al español se tradujo como Facticidad y Validez, es un título espantoso. Me gusta más la traducción al inglés que dice Between Norms and Facts, entre las normas y los hechos. Facticidad, este, ¿quién usa esa, qué carajos, perdón mi francés, qué carajos es facticidad? ¿Qué es eso? Bueno, en fin, facticidad y validez, between norms and facts, como le quieran decir. Habermas ahí reafirma esta posición kantiana y esta posición de la teoría de los derechos humanos y la teoría del derecho en general, que si los derechos no pueden, o sea, si no puedes obligar a quien viola los derechos a reparar o no puedes penalizar a quien no puedes coaccionar a quien viola los derechos, pues entonces los derechos son de papel. El Estado necesita dientes, o sea, no hay que olvidar que es un mecanismo de poder. Pero el caso es que para que sea racional, ese poder, esa coacción que le damos, tiene que estar dirigida a la protección de los derechos que se han consensuado y deliberado dentro del poder legislativo. Y el poder judicial lo que tiene es la función de, según Kant, de juzgar a los particulares y darle a cada quien lo suyo. Es decir, parte de la idea muy común de que pues, entre los particulares van a surgir conflictos respecto a la propiedad, respecto al tránsito, respecto a quién tiene derecho a qué, y el Poder Judicial a través pues también del propio, de procesos deliberativos, tiene que lograr
darle a cada quien lo suyo. La racionalidad del Estado, pues, se cumple para Kant en la medida en que los principios de la soberanía, que son estos tres, interactúen para generar una voluntad universal. Es decir, no puede ser que, no podríamos partir de que estamos en un estado racional si el legislativo consensúa y delibera derechos, es decir, llega a premisas racionales sobre lo que son los derechos, sobre lo que cada quien tiene derecho en una nación, y que el Ejecutivo no coaccione a quien viole esos derechos y que haya sido sentenciado por el Poder Judicial. Tampoco vivimos en un estado racional si en el Poder Legislativo no hay deliberación y consenso, y por el contrario hay como mera imposición del poder. Tampoco vivimos en un estado racional si tenemos deliberación y consenso, tenemos coacción del Ejecutivo, pero resulta que el Poder Judicial actúa de forma discrecional. Se necesita que esos tres principios interactúen como pensando en el bien público. Piensa Kant que esa es como la condición básica para poder vivir en un estado racional. Ahora, como dos cositas más de Kant que les quiero decir antes de pasar a la cuestión de la propiedad que está en ambos autores. Para Kant, para Locke también, pero en los capítulos que les dejé no está como tan claramente especificado. Para Kant, un elemento fundamental del Estado de Derecho es la figura de la ciudadanía. Vivimos en estados de derecho en tanto que haya ciudadanía, es decir, haya el reconocimiento mutuo entre los habitantes de un país de que son igualmente responsables de la construcción de la legislación, de la construcción del orden jurídico y del destino político de su nación. Y el itinerario del ciudadano, o lo que implica convertirse en ciudadano, piensa Kant, así como hace rato hablábamos como de la agente moral de Kant y la autonomía y el cargo como muy oneroso que implica la autonomía, incluso sacrificar la propia vida si encontramos una máxima moral que va en contra del derecho positivo establecido. También la ciudadanía es una carga fuerte sobre la persona, que implica tres cosas, dice Kant en esta parte de la metafísica de las costumbres que leyeron. Primero, que se es libre. Todo ciudadano es libre. ¿Y eso qué quiere decir? Que ha consentido la ley. O sea, que la ley no cae sobre la cabeza de los ciudadanos como un yunque, así como en el Correcaminos, ¿no? Así que le caía el yunque al coyote. No, o sea, ese yunque que te cae sobre la cabeza no puede ser considerada una acción libre para que o no puede, más bien, o sea, si la ley me cae como un yunque sobre mi cabeza, no puedo considerar que soy un ciudadano libre, sino que soy pues, un súbdito de algún poder que tiene la capacidad de echarme el yunque sobre la cabeza. Un ciudadano libre, piensa Kant, es alguien que ha consentido la ley. ¿Qué quiere decir consentir la ley? Que tengo la posibilidad de expresar públicamente mi desacuerdo con lo que haya decidido el poder legislativo. Que tengo algún mecanismo para poder participar en la construcción de la legislación. Es decir, que el poder legislativo no es un poder completamente ajeno a mí, al que no me puedo ni acercar ni oler, y que decide lo que se le dé la gana decidir sin siquiera escucharme. Claro, no es escucharme a mí, Octavio, o a mí, Kant, sino escuchar como al foro público. Eso no puede considerarse que vivimos en un estado racional si un ciudadano no se puede considerar libre. Y para que un ciudadano se pueda considerar libre, tiene
que tener la posibilidad de expresar su desacuerdo con las decisiones del legislativo. Eso no quiere decir, según Kant, que el ciudadano puede elegir qué leyes obedecer y qué leyes no obedecer sin ninguna consecuencia. El ciudadano está en tanto incluido dentro del Estado, en tanto incluido dentro del orden civil, está obligado a obedecer el derecho. Pero para que esa obediencia al derecho tenga fundamento racional y tenga como continuidad en el tiempo, necesita el ciudadano tener libertad de expresión, poder expresar en el foro público su desacuerdo con las legislaciones o, por supuesto, también su acuerdo. Ahora, esto siempre tiene como muchas aristas y es complicado, porque nosotros vivimos en un contexto económico, en un contexto social, en el que los medios de comunicación en general, o sea, los lugares donde la ciudadanía podría expresar con mayor facilidad sus opiniones respecto a cierta legislación, que los medios de comunicación se han vuelto grandes empresas transnacionales. Eso para Kant es impensable, o sea, eso no está en el horizonte en el horizonte kantiano, porque claro, ustedes me podrían decir, respondiendo a Kant, pero ¿cómo? Pero pues también los medios son corporaciones que intentan como construir una opinión pública que no necesariamente tiene que ver con la racionalidad. Pues sí, por supuesto, yo les cedo ese punto a quien lo quiera como establecer. Kant no puede pensar en eso porque en el momento en el que él vive no existe el New York Times, ¿no? No existe así o el país, no existen grandes empresas de comunicación ni grandes negocios de comunicación, eso no existe. La publicación o sea, opinar sobre una legislación, pues va a cargo del propio ciudadano, o los periódicos, pues son organismos que financian los propios ciudadanos. Es como una realidad pues, que ya no coincide con la nuestra. Pero bueno, el caso es que un ciudadano libre sería aquel que pueda, que haya consentido la ley. Y consentido la ley quiere decir esto, mecanismos posibles de participación para poder corregir la legislación. El ciudadano, además, es una persona que se reconoce como igual a todos los demás. Eso quiere decir que no reconoce a ningún superior. No hay superiores jerárquicos dentro de la ciudadanía. Dentro de la ciudadanía todos somos exactamente iguales. Lo único que es superior a mi voluntad personal, a mi opinión, a mi perspectiva, es la ley que hemos consensuado entre todas y todos los ciudadanos. Y finalmente, es independiente. Y esto es importantísimo para ligarlo con el tema de la propiedad. Un ciudadano es independiente, o sea, la independencia es una característica del ciudadano, que lo que significa independencia es que, dice Kant, no agradece su existencia a ninguna otra persona. Mi existencia como ciudadano no dependo de nadie. Eso quiere decir que soy propietario. Es decir, que tengo los suficientes recursos en mis manos para no vender mi fuerza de trabajo, que tengo los suficientes recursos en mis manos para no emplearme con alguien más. Y esta idea de ciudadanía kantiana se puede interpretar de dos formas, o se ha interpretado de dos formas a lo largo y ancho del pensamiento político occidental. Se puede interpretar de forma restrictiva o se puede interpretar de forma como de ampliación de la ciudad. ¿Qué es lo que nos está diciendo Kant? Nadie puede considerarse ciudadano si su existencia depende de alguien más. ¿Qué quiere decir que mi existencia dependa de alguien más, que yo no puedo valerme
por mí mismo, que dependo forzosamente de que alguien me dé dinero o me dé los medios de subsistencia que yo no puedo como obtener por mí mismo. Del lado restrictivo de la interpretación, esto querría decir pues que no toda persona puede acceder al estatus de ciudadanía, o en términos de Kant, como lo vieron ahí en la metafísica de las costumbres, que hay ciudadanías pasivas y ciudadanías activas. Solamente puede tener ciudadanía activa quien pueda considerarse dueño de sí mismo y dueño de su destino. Quien no se pueda considerar dueño de su destino no puede ser un ciudadano activo y por lo tanto no puede participar en la corrección de la legislación, no puede votar, y hay una serie de derechos políticos pues que no se le pueden otorgar, porque lo que piensa Kant y lo que ha pensado en general el pensamiento republicano a lo largo de la historia es que para que tú seas realmente un ciudadano, digámoslo así, completo, necesitas ser dueño de ti mismo, es decir, que las opiniones que tú vayas a expresar en una asamblea legislativa, en un foro, en un periódico, sean producto de tu propia racionalidad y no sean producto de los favores que le debes a alguien más que es quien sostiene tu existencia. Entonces, del lado restrictivo, lo que significa esta postura de Kant es pues que la ciudadanía es limitada. No toda persona va a ser ciudadana. Del lado opuesto a eso, la tradición republicana socialista lo que ha dicho es Kant tiene razón. Kant y el pensamiento republicano desde Cicerón para acá tienen razón. Para que yo pueda participar del orden civil, participar en las asambleas legislativas, votar, etcétera, necesito ser dueño de mí mismo. No puedo deberle la existencia ni la vida a nadie, dice el pensamiento social republicano o socialista republicano. Eso es cierto. Y por lo tanto, el Estado está obligado a garantizarle a todas y cada una de las personas las condiciones materiales mínimas para que no le deba su vida a nadie. Es decir, lo que decíamos ayer, renta básica universal. Esas son como las dos vertientes en las que, hay más, ¿no? Pero dos de las vertientes en las que se ha, en las que se ha, con las que se ha interpretado este principio de Kant de la ciudadanía. Bueno, entonces tenemos en el centro de nuestra discusión la propiedad. Aquí hay una como cosa que decir de Locke que es importante. Propiedad no implica solamente posesiones materiales, sino que para Locke, y también como por añadidura para Kant y para el pensamiento republicano. Por cierto, hace rato dije que Locke está del lado liberal. Eso es algo que está, es como la forma típica de considerar a Locke, pero está en disputa. Hay autores como James Tully que piensan que Locke no es un autor liberal, sino es un autor republicano. Bueno, son como etiquetas que les vamos poniendo a los autores como para irnos entendiendo con ellos, que siempre están en disputa. La propiedad para Locke no solo implica posesión, implica vida, libertad y posesión. El derecho a la propiedad implica esas tres cosas. El Estado tiene que garantizarme el derecho a la propiedad, y garantizarme el derecho a la propiedad no quiere decir que solo mis posesiones materiales, sino que propiedad implica vida, libertad y posesiones materiales. Y para Locke, o sea, el derecho a la propiedad o el tener propiedad significa que soy dueño de mí mismo. Y esto es lo que en repetidas ocasiones hemos denominado como autonomía. Para que yo me pueda dar la ley a mí mismo,
requiero que mi vida esté protegida frente a amenazas de violencia de toda clase, que mi libertad esté protegida frente a poderes de todo signo y de todo tipo, y que mis posesiones sean estables. Si mi vida está en constante riesgo, si no puedo tener libertad de tránsito, de comercio, de expresión, de credo, importantísimo para Locke, de fe, de creencias, o si mis posesiones están en constante riesgo, no me puedo asumir como un ciudadano partícipe de una república. No me puedo asumir como un ciudadano de la polis para usarlo, para usar como los términos romanos y griegos. Un ciudadano de la polis es alguien que tiene, que considera todo esto como algo estable. Ha superado, un ciudadano de la polis ha superado la inmediatez. No vive todos los días pensando, no se despierta todos los días sin saber si va a comer. No se despierta todos los días sin saber si alguien lo va a esclavizar o si alguien le va a impedir transitar por algún lugar o si alguien lo va a censurar. No se despierta todos los días sin saber, sin estar seguro de que lo que posee, que le permite como trazar su plan de vida, está en constante riesgo. Esas tres cosas, según Locke y también según Kant, tienen que estar perfecta y completamente garantizadas si lo que se quiere es tener ciudadanos que participen en la construcción racional de las leyes y todo esto de lo que hemos estado hablando. Ahora, esto es como en buena parte Locke, pero vamos a agregar a esto de la propiedad otras cositas, un par de cositas de Kant. Discutimos un poco, si quieren discutir esto o preguntar sobre esto que decimos, y terminamos nuestro primer módulo. Kant dice que además de todo esto que dice Locke, de que la propiedad es vida, libertad y posesiones, la propiedad implica el mutuo reconocimiento entre ciudadanos, estabiliza expectativas, ya acá lo pusimos, estabiliza expectativas y además de todo, es una condición para la libertad, para la autonomía que está aquí. Entonces, nada más como de lo que decía Kant, solo nos faltaba el mutuo reconocimiento y eso es importantísimo subrayar. Porque desde un punto de vista estrictamente individualista, la propiedad, pues, aún en esta configuración de Locke, pues implicaría que lo que le pido al Estado, o que un Estado racional sería aquel que garantiza que mi individualidad está completamente protegida. Mi individualidad entendía como esto: vida, libertad y posesiones. Pero lo que dice Kant en clave republicana no es eso lo único que se le debe exigir al Estado, ni es como la única posible configuración de la propiedad, sino que la propiedad lo que revela, o sea, la existencia de propiedad en una sociedad, lo que revela es que nos hemos reconocido mutuamente como poseedores de estos derechos: vida, libertad y posesiones. Que no solamente requerimos, piensa Kant, de que el Estado pues, nos defienda de los malos, ¿no?, sino que requerimos ser capaces de reconocer que así como yo con mi trabajo pude lograr ciertas posesiones que me garantizan cierto futuro, debo reconocer que la otra persona también lo hace. Y
que en la medida en la que nuestras propiedades, o sea, nuestra vida, nuestra libertad y nuestras posesiones entren en conflicto, debemos considerar que vivimos en un espacio común y que tenemos que dialogar y que tenemos que consensuar para que ambas propiedades puedan convivir. Es decir, no puedo ir, piensa Kant, ir yo siempre con la bandera de la individualidad y la posesión personal dentro del Estado. Dentro del Estado tengo que considerar que hay una dimensión de reciprocidad. Y miren, les voy a leer Kant, un pasaje de Kant, y ya con eso termino. Esto está en una parte que yo no les dejé de la metafísica de las costumbres. Lo que pasa es que tuve que elegir también cuánto dejarles de lectura, porque tampoco, o sea, yo por mí, no, pues léanse la metafísica de las costumbres completa, pues es irreal, ¿no? Tienen mucho trabajo y una investigación en medio. Entonces, les dejé leer algunas partes, o una parte en específico, y hay otras partes que yo he ido explicando. Esto está en la primera parte de la metafísica de las costumbres, que es donde Kant se dedica precisamente a la cuestión de la propiedad. Es el parágrafo 8 de... Es que Kant divide las cosas de forma muy extraña. Es el parágrafo 8 de la primera parte de la doctrina del derecho. Bueno, dice Kant, si yo declaro de palabra o de hecho, quiero que algo exterior sea mío, declaro que cualquier otro está obligado a abstenerse del objeto de mi arbitrio. Obligación que nadie tendría sin este acto jurídico. Pero en esta pretensión radica a la vez el reconocimiento de estar obligado recíprocamente con cualquier otro a una abstención pareja. Por lo tanto, no estoy obligado a respetar lo suyo exterior de otro, sino me garantiza también cualquier otro, por su parte, que se comportará con respecto a lo mío según el mismo principio. Tal garantía no precisa un acto jurídico en especial, o sea, intervención del Estado, sino que está contenida ya en el concepto de una obligación jurídica exterior en virtud de la universalidad. Por consiguiente, también de la reciprocidad de la obligación a partir de una regla racional. Bueno, Kant y el barroco filosófico, ¿no? O sea, yo sé que el párrafo no fue lo más esclarecedor, pero la idea es esta, o sea, la propiedad no es solo que el Estado reconozca que yo tengo tal posesión, mi vida y mi libertad, sino que yo reconozca en el otro exactamente el mismo derecho. Porque en la medida en la que yo no reconozca en el otro, en la otra, exactamente el mismo derecho, pongo en peligro mi propio derecho. Bueno, pues hasta ahí quedaríamos. Ya quedan 5 minutos de este módulo. No, no sé si alguien quiera decir algo, participar, comentar. Les recuerdo que para obtener la constancia de participación en esto, se requiere cumplir no solo con la asistencia, sino también con una tarea que yo voy a encargar. Básicamente la tarea que voy a encargar es un cuestionario de 3 preguntas, una por material, perdón, ya es que ya tantas horas se me empiezan a ir las palabras, por material leído, una de Ras, una de Kant y una de Locke. Cada pregunta se responde en máximo una cuartilla y ya está, ¿no? O sea, con haber es como un ejercicio de síntesis de lo que acabamos de ver y, y que y que bueno, les daría la constancia. Preguntan que dónde marcan asistencia.
Yo no sé, Fer, según yo, Zoom nos da como un reporte, ¿no? Sí, de todos modos yo los he estado anotando en mis listas, por eso les he pedido que pongan su nombre completo para que pues tenga una relación, bueno, a lo mejor no el nombre completo, pero bueno, sé que, por ejemplo, en el caso de Nora Bayona, yo sé quién es para anotar su asistencia, De para acuerdo. que sepan, yo estoy muy pendiente de eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, son las 2 de de la tarde en punto. No veo, bueno, casi las 2 de la tarde. No veo manos levantadas. Digo, normal, ya llevamos aquí 4 horas, pero bueno, cualquier duda que quede de esto, o sea, la próxima vez que nos veamos, no es que ya empiezo con módulo 2 y no me importa nada lo que vimos en el módulo 1, no, pues, o sea, lo que haya, lo podemos tratar justo, o sea, anótenlo, lo podemos tratar justo al inicio de la sesión para que no vayan quedando huecos. Yo la tarea se las pongo el lunes y pues tienen un mes para entregarla hasta el próximo módulo. Bueno, no sé si haya algo más que comentar. Veo que Mario ya se nos unió aquí. No, pues nada más agradecerte, Octavio, agradecer a Fer que nos ha apoyado con lo académico y lo logístico. También agradecer a todas y todos los asistentes el interés y pues bueno, muchísimas gracias por dejarnos robarles estas horas del sábado, que son generalmente de descanso, pero bueno, como me han comentado varios de ustedes en corto, pues es un curso, y se me olvidó decirlo ayer, que también está pensado para acompañar los procesos de escritura de las tesis de nuestras y nuestros estudiantes. Entonces creo que por los comentarios que he tenido en lo individual, me parece que se está cumpliendo con esa, con ese propósito. Y quizás solamente decir algo que decía Octavio al inicio. Bueno, dos cosas me gustaría decir. Una, lo que dijo Octavio al principio de la sesión cuando se refería que ayer también lo mencionó, pero el día de hoy lo hizo un poco más explícito, cuando se refería a la importancia de la teoría, de avanzar en conceptualizaciones, en puntos de vista abstractos que nos pueden parecer muy lejanos de las discusiones reales y que nos dividen como sociedad, pero en realidad una parte importante de lo que estamos haciendo acá tiene que ver con comprender para poder incidir y hacerlo de una manera civilizada, de una manera armónica, que es precisamente la que nos da el marco de la discusión de las ideas. Yo sé que no siempre pasa así, pero así es. Y también algo que yo siempre comento con ustedes, colegas, la importancia de la interdisciplina, ¿no? Octavio les mencionó desde películas, novelas, algunos personajes de la vida pública, desde Janis Joplin hasta la Madre Teresa y otros modelos de vida virtuosa. Y efectivamente tenemos que tener una formación interdisciplinaria que nos permita, pues, enriquecer nuestra discusión sobre los derechos. Muchísimas gracias, pues yo lo dejaría aquí y les deseo a todos y todas una muy buena comida, un muy buen descanso y bueno, pues muchas gracias Octavio, Fer y al resto de colegas. No, al contrario, muchas gracias de veras a todas, a todos, que usen su tiempo de descanso para esto. Yo me lo llevo en el corazón, muchas gracias. Y pues sí, feliz descanso y buen provecho a todas y todos.